Mis hermanos, seguimos entonces con la serie de Apocalipsis, la cual hemos titulado Una nueva creación. Y hoy vamos a ir al capítulo 9 de este increíble libro. Vamos a ver los primeros 12 versículos. Hoy vamos a ver la quinta trompeta. Dice el versículo 1: Tocó el quinto ángel su trompeta, y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Lo abrió y del pozo subió una humareda, como la de un horno gigantesco, y la humareda oscureció el sol y el aire. De la humareda descendieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta ni ningún árbol, sino solo las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. No se les dio permiso para matarlas, sino solo para torturarlas durante 5 meses. Su tormento es como el producido por una picadura de un escorpión. En aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era como de caballos equipados para la guerra. Llevaban en la cabeza algo que parecía una corona de oro, y su cara se asemejaba a un rostro humano. Su crin parecía cabello de mujer, y sus dientes eran como de león. Llevaba coraza como de hierro, y el ruido de sus alas se escuchaba como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tenían cola y aguijón como de escorpión, y en la cola tenían poder para torturar a la gente durante 5 meses. Y el rey que los dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. El primer ay ya pasó, pero vienen todavía otros 2. Esta es la palabra de Dios, este es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta hora, y le he puesto como título a esta enseñanza: un cuidado especial. ¿Qué tiene que ver ese título con este pasaje donde estamos viendo cosas muy terribles? Pues bueno, hay una gran realidad que hemos venido viendo en Apocalipsis, y es que ser cristianos no nos evita el dolor y el sufrimiento en este mundo. La realidad es que como cristianos sufrimos todas estas cosas, sufrimos muchas dificultades. De hecho, hemos venido viendo a través del libro de Apocalipsis que las mismas circunstancias que le pueden suceder a los que no son creyentes nos pueden suceder a nosotros como creyentes. Ahora, alguien podría preguntar entonces, ¿cuál es el sentido de ser cristiano? ¿Por qué nosotros seríamos cristianos o debemos ser cristianos si realmente nos suceden las mismas cosas? Bueno, la respuesta más importante acerca de esa pregunta creo que también la hemos visto y es necesario que la tengamos clara, y es que realmente nosotros creemos es en la eternidad. Y aunque nosotros viviéramos exactamente las mismas cosas que vive la gente que no conoce a Cristo Jesús, la esperanza que nosotros tenemos es que hay vida eterna y que por creer en Cristo Jesús tenemos la vida eterna. Así que eso de entrada ya debería de ser suficiente para entender que el cristianismo es algo realmente diferente. Aún así, de hecho, este pasaje y otros más que vamos a estar viendo, si Dios nos presta vida en este estudio de Apocalipsis, nos muestran que aunque por supuesto lo más importante de ser cristianos es tener salvación y vida eterna por Cristo Jesús, solo por gracia, quiero que veamos a través de este pasaje que Dios tiene un cuidado especial con su pueblo, y el hecho de ser cristianos sí hace una gran diferencia aún en este mundo con las personas que no conocen a Cristo Jesús. Porque aunque en esencia pareciera que muchas veces vivimos las mismas circunstancias, enfermedades, dolor físico, hasta nos morimos, quizá problemas financieros, emocionales, mis hermanos, es increíble cuando entendemos el cuidado tan especial que Cristo Jesús tiene con su iglesia. Y creo que este pasaje que acabamos de leer, aunque nos habla de cosas terribles que suceden en este mundo, creo que nos muestra el cuidado especial que Dios tiene con su iglesia por una razón muy importante. Y es que no podemos olvidar, no podemos perder de vista que el libro de Apocalipsis en esencia no fue escrito para el mundo. Este libro no fue escrito y Dios le dijo a Juan: ahora escriba este libro y repártalo como folletos por todas las calles para que todo el mundo lo lea. Este libro fue escrito para una iglesia que estaba en tribulación, en dificultad. Así que en esencia este pasaje, y de hecho todo el Apocalipsis, fue escrito para personas cristianas, para que podamos ver la gran diferencia de ser cristianos y no serlo. Así que quiero que veamos estas verdades que están allí en este pasaje. Creo que hay 4 verdades allí que nos hablan acerca del cuidado especial que Dios tiene para con nosotros, y esto podemos verlo a la luz de lo que la palabra de Dios enseña de qué le sucede a las personas que no tienen a Cristo Jesús en su corazón.
Vamos a ver entonces 4 verdades. ¿Cómo es que Dios tiene un cuidado especial para con nosotros? ¿Cómo es que Cristo Jesús cuida muy especialmente a la iglesia? Veamos, por ejemplo, el primer punto en los versículos 1 al 3. Y es que podemos ver que Cristo tiene un cuidado muy especial con su iglesia, porque Él nos cuida en un mundo de oscuridad. Mis hermanos, esto es algo que no tiene el mundo. O mejor, esto es algo que el mundo tiene, oscuridad. Cuando tú y yo creemos en Cristo Jesús, aún en un mundo de dolor, de llanto, de tristeza, hasta de enfermedad y muerte, la gran realidad es que la Biblia enseña que tú y yo también hacíamos parte de un mundo de oscuridad, pero Dios nos rescató de ese mundo de oscuridad. Tú y yo no caminamos en oscuridad, tú y yo caminamos en luz y hemos creído en Cristo Jesús. Esto es lo que nos enseñan los versículos 1 al 3. Veamos, por ejemplo, qué nos dice allí la palabra de Dios. Dice, tocó el quinto ángel su trompeta. Entonces, hemos venido viendo, este es el plan de Dios. Esto está en las manos de Dios. Y este es el quinto ángel que toca su trompeta y dice, y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella. Nuevamente, una visión. Recordemos que todo esto son visiones, no son cosas literales. Nuevamente recordemos, una estrella, si literalmente cae a la tierra, la destruye. Pero lo interesante es que esta no es una estrella literal. De hecho, el mismo pasaje nos lo deja ver, porque dice que esta estrella cayó del cielo a la tierra. Podríamos decir, es una estrella caída. ¿De qué se trata? Dice, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Así que esta es una estrella que tiene manos, por ejemplo. De hecho, quizás la pregunta más importante aquí sea entonces, ¿cuál es la identidad de esta estrella? ¿Qué es lo que significa esta estrella? ¿Qué simboliza esta estrella? Bueno, realmente la palabra de Dios nos enseña que todos los seres, absolutamente todos, han sido creados por Dios. Solo Dios es el único que no es creado, porque por eso Él es Dios. Él no tiene principio ni fin. Todo lo demás es creado. Tanto los seres que podemos ver como los animales, las plantas, el mundo, el sol, la luna y las estrellas, como hasta seres que tú y yo no podemos ver, los seres espirituales. Y aquí es donde viene la parte más interesante. Las 4 primeras trompetas nos hablaban de cosas físicas. Ya lo estábamos viendo, la tierra quemándose, los mares dañándose o siendo impactados. Esto es lo interesante, manantiales siendo contaminados. Pero ahora digamos que pasamos a un plano que es real y es el plano espiritual. Y una de las cosas que nosotros no podemos negar, absolutamente no, porque la Biblia también nos habla de esto, es que no solamente hay un mundo físico, no solamente hay un plano físico, hay un plano espiritual. Hay poderes espirituales, hay seres espirituales. La Biblia es real, o la palabra de Dios es veraz cuando enseña que hay demonios, que hay ángeles, que hay diablo. Eso es real. Y de hecho, más adelante vamos a descubrir aún más la identidad de esa estrella que cayó del cielo, pero yo creo que si hemos leído un poquito la Biblia o entendemos un poco del contexto bíblico, ¿cuál es esa estrella que cayó del cielo? Si no es el mismo diablo. Mis hermanos, Jesucristo de hecho en algún momento dijo eso. Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y de hecho esta estrella también es interesante. Si estamos de acuerdo, igual les digo, más adelante vamos a ver que realmente se trata del diablo. Y si estamos de acuerdo que este es el diablo, esto es lo más interesante. Él cayó ¿a dónde? A la tierra. Es decir, ahora su campo de acción es ¿en dónde? En la tierra. Pero no solamente esto, sino que a mí me parece que aquí hay algo maravilloso. Y es que aunque sea el mismo diablo, dice que a la cual, es decir, a esta estrella o a este ser que cayó desde el cielo y llegó a la tierra, se le entregó la llave del pozo del abismo. En otras palabras, se le dio poder y se le dio autoridad. Y esto es lo que me encanta de la Biblia, que me enseña que aún el mismo diablo o cualquier poder o ser espiritual no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Y el poder que tienen estos seres, y lo tienen, no vamos a negar que no lo tienen, pero lo tienen porque Dios se los ha dado, porque Dios se los ha permitido. Pero dice que se le entregó la llave del pozo del abismo, y esa palabra allí, abismo, es muy importante. En el idioma original también significa el averno o el inframundo. ¿Sabe lo que significa eso? Que se le entregó el poder de los demonios. Mis hermanos, ni siquiera el diablo tiene poder sobre los demonios, a no ser que se le otorgue de parte de Dios mismo. Pero la Biblia dice que se le otorgó, así que no podemos negar esa verdad. La Biblia lo enseña. De hecho dice el versículo 2, lo abrió ese pozo o el averno, como les decía, el inframundo donde están los demonios, y del pozo subió una humareda como la de un horno gigantesco, y la humareda oscureció el sol y el aire. ¿Saben lo que eso significa, mis hermanos?
que ahora hay una nube inmensa de demonios. Y allí es donde alguna vez les contaba que algunos dicen que si pudiéramos ver los demonios, que eso no cabrían en el aire. Es una visión, porque de hecho los demonios no tienen cuerpo en este sentido físico. El diablo, muchos dicen que el diablo se presentó no sé dónde. Pues no sé realmente a ciencia cierta si el diablo se puede presentar de forma física, no sé si lo puede hacer, pero el punto es que son seres espirituales que realmente no podemos ver. Pero de hecho aquí es donde ocurre algo muy interesante, mis hermanos. ¿Qué es lo que nos está enseñando la palabra de Dios? Insisto, es una visión. Yo no necesito que Dios abra mis ojos para ver demonios físicos. La verdad no necesito que haga eso. Hay muchos que dicen eso. Yo vengo de un contexto donde literalmente los líderes y pastores decían, vea, allá detrás de esa persona hay no sé cuántos demonios. Yo nunca vi uno, gracias a Dios. Yo nunca vi uno. Pero en un sentido no necesito verlos. Porque mis hermanos, esto más que ser algo físico, y realmente aunque pudiéramos ver los demonios físicos, eso no tiene ningún sentido. Porque realmente los demonios lo que hacen, más que asustar a las personas con su apariencia física, realmente lo que ellos hacen es traer oscuridad sobre este mundo. Pecado, maldad, esa es la actividad demoníaca en este mundo. Mis hermanos, el diablo realmente a él no le interesa asustar a nadie. La Biblia más bien enseña que él se disfraza como ángel de luz, pero lo que él trae es oscuridad. Más bien la Biblia me dice que él es el padre, no de los que se ven feos. Uy, ese parece el diablo, eso parece un demonio, dice. Esa persona parece un demonio que porque se coloca tatuajes, aritos, piercing. Mis hermanos, ¿será que eso es verdad? Puedo tener saco y corbata. Puedo parecer la persona más santa. Y si yo no tengo a Cristo en mi corazón, estoy en oscuridad. Así de simple. Puedo parecer la persona que levita. Pero si Cristo no está en mi corazón, estoy en oscuridad. Mis hermanos, la gran realidad es que lo que este pasaje nos está enseñando es que la actividad demoníaca y satánica es oscuridad espiritual. Es maldad en el corazón. De hecho, dice el versículo 3, de la humareda descendieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Nuevamente, esto es lenguaje simbólico. Lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que ellos sí tienen poder, pero ese poder se les ha conferido, ese poder se les ha dado. ¿Es poder de qué? De tinieblas y de oscuridad. Y la Biblia nos enseña claramente esto. Quiero ponerles este ejemplo. En Mateo capítulo 4, versículo 16, nuestro Señor Jesucristo dijo algo citando precisamente al profeta Isaías en el capítulo 9, versículos 1 y 2. Dice que el pueblo que habitaba en la oscuridad. ¿Quién es ese pueblo que habitaba en la oscuridad? Éramos tú y yo. Insisto, quizá ninguno de nosotros fue satánico en el sentido de que se fue por allá a matar gatos y hacer bulla a las 12 de la noche como dicen que lo hacen. Quizá ninguno de nosotros estuvo en una secta satánica. Pero la gran realidad es que antes de que Cristo viniera a nuestros corazones, la Biblia me enseña que tú y yo habitábamos en oscuridad. Pero dice Cristo Jesús mismo, hablando acerca de aquellos que no le conocían, que el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto gran luz. Dice, sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. No hay tinieblas más grandes en este mundo, no hay oscuridad más grande en este mundo, no hay actividad satánica y demoníaca más grande en este mundo que cuando tú y yo vivimos sin Cristo Jesús. Esa es la realidad. Así que en un sentido podría decir, yo era satánico, aunque nunca adoré al diablo, obviamente. De hecho, cuando digo que era satánico es porque yo le pertenecía a Satanás. Antes de conocer realmente a Cristo Jesús, Él era mi padre. Y no porque yo lo hubiera escogido, sino que así fue como fueron las cosas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es que insisto, y una de las cosas que debemos entender es que estos pasajes no son para predicarle a las personas el evangelio. Debo aclarar, porque una de las cosas que a veces ignoramos es eso. Hay gente que le encanta ir a decirle a las personas que no conocen a Cristo, es que ustedes son hijos del diablo. Mis hermanos, eso no es correcto. Porque cada que la Biblia nos habla de estos pasajes, se lo dices a la iglesia para mostrarle de dónde nos sacó el Señor. La gente que no conoce a Cristo no necesita que nosotros vayamos y les digamos que son hijos del diablo. Vayamos y prediquémosle el evangelio, que Jesucristo es su más grande necesidad. Ahora, después de que entendemos de dónde nos rescató el Señor, ahora sí con confianza podemos entender que éramos hijos del diablo.
Porque insisto, estas palabras son para la iglesia que ya ahora entiende de dónde lo rescató el Señor. Como hemos venido viendo que la más grande necesidad del hombre no es una necesidad física, sino espiritual. Porque mis hermanos, a menos que tengamos a Cristo en nuestras vidas, estamos en la más densa oscuridad. De hecho, en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, versículo 4, aquí está en la Nueva Traducción Viviente, el apóstol Pablo dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. ¿Podemos ver cuál es la obra de Satanás? A mí personalmente me encanta el color negro, de verdad. Pero resulta que a mí me decían que el negro era satánico. Y yo me preguntaba, entonces, ¿quién hizo los gallinazos? Me decían, el diablo. Los gallinazos lo hicieron el diablo. Eso es mentira, mis hermanos. Realmente el color negro no es el color de Satanás. Mis hermanos, el color de Satanás, yo no creo que Satanás tenga ningún color. De hecho, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Sabe dónde opera él? En la mente, cegando el entendimiento para que las personas crean en Cristo Jesús. Ahora, quizá tú me digas, pero yo creo en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué, mi hermano y mi hermana? Porque Dios abrió tu mente, porque Dios quitó esa ceguera espiritual, porque uno le habla y le habla y le habla y le habla a tantas personas de Cristo y no reconocen a Cristo Jesús, porque están ciegos, porque están cautivados bajo el mismo poder del diablo. Ahora, insisto, esto lo podemos entender ahora que somos cristianos, pero yo no puedo ir a decirle a una persona que no es creyente, es que usted está bajo el poder del diablo, mis hermanos, porque eso los ofendería, y eso obviamente no los llevaría a reconocer su necesidad. Pero esta es la gran realidad. Las personas que no conocen a Cristo, que no creen en Cristo, que rechazan a Cristo, están cegadas por el diablo. ¿Quiénes eran las personas más cegadas en la época de Jesús? Los líderes religiosos que lo crucificaron, que lo rechazaron. Eso era la actividad demoníaca. Mis hermanos, dice, son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. Yo quiero hacer esta pregunta. ¿Por qué para ti y para mí hoy el evangelio es lo más importante? ¿Por qué para ti y para mí Cristo Jesús es lo más importante? Porque Dios quitó ese velo, quitó esa ceguera y nos dejó ver que Cristo es la luz más gloriosa que brilla en este mundo. La luz más gloriosa que brilla en este mundo no es el oro, ni la plata, ni las cosas que tienen valor en este mundo. La luz más gloriosa, lo de más alto precio, es Cristo Jesús, pero solo cuando Dios abre nuestros ojos para entender esa verdad. Dice, no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Entonces, allí es donde podemos ver este mundo. Sí, está infestado de tinieblas y de oscuridad, pero Dios nos ha rescatado a ti y a mí. Así que hago esta pregunta: ¿no hay realmente una diferencia enorme entre los que creen y no creen en Cristo, aunque les sucedan las mismas enfermedades o los mismos problemas económicos? Cuando miro esto digo, Señor, ¿por qué a mí? Mis hermanos, ¿por qué estoy predicando de Cristo Jesús? ¿Por qué he creído en Cristo Jesús? ¿Tú por qué has creído en Cristo Jesús? Porque Dios abrió tus ojos, porque Dios te dio luz. Mis hermanos, no hay entonces cosas mejores en nuestras vidas que los que no conocen a Cristo Jesús, pero solo por gracia, solo por gracia. De hecho, en Colosenses capítulo 1, versículo 13, el apóstol Pablo dice, Él, hablando acerca de Dios, dice, nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Quién es Cristo para ti, lo más precioso? ¿Quién es Cristo para ti, tu Señor, tu Dios, tu Salvador? ¿Ahora tú quieres vivir para Él? ¿Quién te liberó del dominio de la oscuridad? Porque antes no queríamos a Cristo, antes no amábamos a Cristo, antes buscábamos a Cristo. Digo, si lo buscábamos como lo busca la mayoría de personas. ¿Cuándo es que la mayoría de personas buscan a Cristo? En las dificultades, en la enfermedad. Digo, ahí sí lo buscamos, pero ¿por qué lo estamos buscando hoy aunque no nos diera cosas materiales? ¿Por qué lo deseamos aunque no nos sane la enfermedad? Porque sencillamente fue Dios mismo quien nos libró del dominio de la oscuridad. Estábamos dominados por la oscuridad y dice que nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ahora Cristo es precioso para nosotros porque Dios nos dio esa verdad. Y el mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 8:12, Nueva Traducción Viviente, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo, si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. ¿Estás andando con Cristo Jesús? Tienes una luz inimaginable. Sin Cristo Jesús, ¿qué hay? Solo tinieblas, oscuridad.
Con Cristo Jesús hay luz. Aun cuando fallamos y cometemos tantos errores, pero Él está con nosotros, guiando nuestro camino. ¿Hacia dónde? Hacia la eternidad. Entonces, ¿no hay una gran diferencia entre los creyentes y los no creyentes? Sí, en un sentido, si esto fuera físico y Dios nos dejara ver entonces los demonios, sería en una nube que hasta taparían el sol. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que nuestro sol, más que ser el sol físico, es Jesucristo. Que nuestra luz, más que una luz física, es Cristo Jesús, es su verdad, es su salvación. ¿Y quién te dio esa luz? Cristo Jesús. Así que este pasaje que estamos estudiando de Apocalipsis fue escrito para la iglesia, para que pudieran los cristianos entender que aunque haya dificultades en esta tierra, hay una gran diferencia entre los que creen y los que no creen, y eso se llama luz. O estamos en luz o estamos en oscuridad, pero si tenemos a Cristo, la luz ha brillado sobre nuestras vidas. De hecho, mis hermanos, ¿cómo no ver la gracia maravillosa de Dios y el cuidado de nuestro Señor Jesucristo cuando Él nos cuida en un mundo de confusión? Es el segundo punto que quiero que veamos en los versículos 4 al 6. Porque, mis hermanos, hay un gran cuidado especial de parte de Dios para con su iglesia, ya que nos encontramos en un mundo que vive lleno de confusión. Pero aunque tú y yo no somos los más sabios ni los más entendidos según el mundo, quizá no somos los más estudiados, mis hermanos, podemos entender que este mundo está confundido. Esta semana estaba viendo un video científico y yo decía, ¿de verdad eso es ciencia? La palabra de Dios dice eso, que Dios confundió la mente de los sabios. Mis hermanos, hay gente que son científicos y pasan su vida estudiando, tienen doctorados, son personas con una capacidad mental impresionante, pero no tienen a Cristo en su corazón. Y la verdad terminan hablando necedades. Estas personas llegan a entender, ellos dicen, somos polvo de estrellas. Somos polvo de estrellas, digo. No sé cómo una mente tan brillante puede llegar a decir eso. Pero ¿por qué tú y yo podemos decir que somos creación de Dios? Y no somos polvo de estrellas. Ellos dicen, nos morimos y hasta ahí llegó todo. ¿Por qué tú y yo podemos creer que cuando nos morimos hay vida eterna y salvación en Cristo Jesús? Porque aunque este mundo a veces se cree tan sabio, está lleno de confusión. No sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Por la gracia de Dios, tú y yo sabemos de dónde venimos y para dónde vamos. Por gracia, no porque lo merezcamos, sabemos que vamos para el cielo. Porque ese Rey Salvador que vino a este mundo, murió y resucitó, ascendió a la gloria y nos asegura que esa gloria la compartiremos con Él por gracia. Mis hermanos, realmente el mundo vive en confusión. Veamos esto en los versículos 4 al 6. Dice, se les ordenó, ahora interesante, que no dañaran la hierba. Podemos ver que aún la actividad del demonio, del diablo mismo y sus demonios está limitada. Se les dijo, bueno, ustedes tienen poder, pero solamente hasta aquí. Que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo las personas, y allí está. Que no llevaran en la frente el sello de Dios. Y ya vimos que el pueblo de Dios ya fue sellado. ¿Cómo es que Dios nos ha sellado? Con su Santo Espíritu. Con una mente que piensa diferente. Con un corazón que ama a Dios, que busca a Dios. Mis hermanos, aquí es donde me parece impresionante. Este pasaje es increíble porque me encanta, de verdad, mis hermanos. Es claro que nos está hablando de actividad demoníaca. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que ni siquiera el mismo diablo ni los demonios pueden tocar a los creyentes. Mis hermanos, yo sé que venimos de contextos donde hasta nos han infundado temor con esto. Cuidado con los demonios. Se sale un demonio y se le mete a usted. No, mis hermanos, a los creyentes no los toca esto. Insisto, dificultades en esta vida como las de cualquiera. Pero mis hermanos, la palabra de Dios dice claramente que esta actividad no es para los creyentes. Esto no toca de ninguna manera a los que tienen en su frente, ya vimos, los que tienen en su mente, en su corazón, aquellos cuyo pensamiento está en Dios, aquellos que quieren vivir para Dios, aquellos que quieren en su corazón amar a Dios todos los días de su vida y vivir para su gloria. Para aquellos que en su frente o en su mente o en su corazón tienen el sello de Dios, esto no los puede tocar. Mis hermanos, una de las cosas que me encanta de la palabra de Dios es que ella es clara referente a estas cosas. Sí, ella nos dice que hay demonios, que hay diablo, eso es verdad. Y no nos dice que no tienen poder, sí tienen poder, está limitado por Dios. Pero eso no debería asustarnos. La Biblia más bien dice, temamos mejor a Dios. A ese sí.
Él es el que nos puede destruir el cuerpo y hasta la misma alma en el infierno. Él es el que tiene todo el poder y toda la autoridad. Claro, aclaro, porque muchos también se van al otro extremo de abusar de esto. Recuerdo, y cuando cuento esta historia, creo que alguna vez la conté, siempre la cuento con, ¿cómo decirlo?, con vergüenza. Claro, de pronto, y no me quiero excusar, pero pues era la enseñanza que le habían dado a uno. A mí me enseñaron a cantar que voy a pisotear al diablo. A mí me enseñaron a cantar eso, yo cantaba eso, voy a aplastarle la cabeza al diablo. Y que pobre diablo muerto. Mis hermanos, eso no es correcto. Recuerdo que alguna vez en una enseñanza de jóvenes, hace muchos años, yo decía, que se venga el diablo. Sí, y ojalá si apareciera, que Dios mío bendito, siquiera no se apareció. Mis hermanos, eso no es correcto. Podemos ver que la Biblia tampoco nos llama a esto. Este ser es real y los demonios son reales y tienen poder. Y donde Dios los dejara que nos tocara, ay de nosotros. Pero en lo que puedo tener confianza y seguridad es que ya no tengo necesidad ni de esas cosas. Que el diablo se venga, no, que se quede donde quiera que esté, mejor que se quede bien lejitos. Pero la gran realidad es que no importa si estuviera cerca, Él no puede tocar a los escogidos. Él no le puede hacer daño a la iglesia, mis hermanos. Esta es la gran realidad. Cuando veo esto digo, gracias Dios. Podemos ver que sí hay una gran diferencia en ser creyentes. Ahora nosotros no creemos en el diablo ni predicamos al diablo. Hay gente que habla más del diablo que de Cristo. Más bien este pasaje aún nos enseña, mis hermanos, que este mismo ser, con todos sus seres malvados, está limitado y a los hijos de Dios no los puede tocar. A los hijos de Dios no los puede tocar. Por eso necesitamos también sacar eso de nuestro vocabulario. Es que ese diablo cochino y que el diablo que se me metió a la casa. No, mis hermanos, eso es mentira. Esos son cuentos a veces que utiliza la gente para manipular. Que voy a sacar el diablo que se me metió a la casa. Eso es mentira, mis hermanos. Eso no es verdad. Nosotros ya no tenemos que sacar al diablo ni nada, ni los demonios, o está muy de moda la guerra espiritual, ¿no? Echar fuera al diablo. El diablo me robó y yo le voy a quitar lo que me robó. Ahí está por ahí una canción que dice, eso es mentira. Insisto, mis hermanos, el diablo está haciendo de las suyas con los suyos. Pero la pregunta es, ¿estamos en Cristo Jesús? Él no se tiene por qué meter con nosotros, gracias a Dios. Insisto, eso no significa que no vivimos dificultades, pero eso no es por el diablo, eso es porque estamos en un mundo de dificultades. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. No dijo, el diablo les va a traer aflicción, no, en el mundo. En el mundo. ¿Qué dice el versículo 5? No se les dio permiso, me encanta eso. Es que tienen que tener permiso, pero no se les dio permiso para matarlas. Ni siquiera el mismo diablo puede quitarle la vida a una persona. Ni siquiera le puede quitar la vida a una persona, porque la vida está en manos de Dios. La vida y la muerte están en manos de Dios. No se les dio permiso para matarlas. Bueno, esto es fuerte, sino solo para torturarlas. Ay. Pero ¿a quiénes, mis hermanos? A los creyentes no. Aquellos cuya mente no está en Cristo Jesús. Seamos sinceros. ¿Será que son diferentes las cosas cuando tenemos a Cristo Jesús? Cuando tenemos a Cristo Jesús, aunque hubiésemos tenido la misma dificultad antes de conocer a Cristo, es diferente. Porque en Cristo tenemos esperanza. Puede ser que yo hoy esté sufriendo una enfermedad. Sin Cristo es terrible. Más bien, sin Cristo es un tormento. Pero con Cristo tenemos la esperanza de que puede ser que Él nos ayude y nos quite esa enfermedad hoy o mañana, o que si no, igual Él nos prometió darnos un cuerpo de gloria. Y cuando tenemos a Cristo en nuestra mente y pensamos es en Cristo, las cosas son hasta más llevaderas. Pero dice que su tormento o las van a torturar durante 5 meses. Realmente no quiero adentrarme ni ahondar en esos 5 meses, yo creo que son 5 meses. Simplemente, hay mucha gente que quiere empezar a buscarle significado a todos. No, sencillamente creo que lo que enseña allí la palabra es que aún el mismo tormento que puede traer el diablo a un demonio, a una persona que no es creyente, aún así no es para siempre tampoco. Es la gracia de Dios. Su tormento es como el producido por la picadura de un escorpión. A mí nunca me ha picado un escorpión. ¿Alguien lo ha picado? Dicen que eso pica horrible, que eso duele horrible. Dicen que eso es tenaz. Eso es insoportable. Bueno, si estamos entendiendo que este pasaje nos está hablando al nivel espiritual, ¿acaso no es cierto eso? ¿Acaso hasta uno mismo no dice eso? ¿Usted alguna vez lo ha dicho? Yo lo he dicho. Es mejor soportar un dolor físico que un dolor del alma. Para el dolor físico usted se toma una pastica. Para un dolor del alma,
Ahora, ¿eso significa que los creyentes no sienten dolor en el alma? ¿No hay situaciones en su alma? Claro que sí, pero ellos tienen a quien clamar. Ellos tienen esperanza, ellos tienen uno que los consuela, ellos tienen uno que los fortalece aún en medio de la debilidad, ellos tienen uno que los levanta aún en la más terrible, que los levanta aún en la más terrible dificultad. Una persona sin Dios, ¿qué esperanza tiene? Mis hermanos, es un tormento real, así que podemos ver la verdadera diferencia entre ser creyentes y no. Aunque haya dificultades, tenemos confianza en nuestro Dios. Sigue diciendo el versículo 6, en aquellos días la gente buscará la muerte. ¿Ha conocido usted personas que desearían mejor morirse que tener que vivir la situación en la que viven? Pero ¿sabe qué es lo interesante? Dice, pero no la encontrarán. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Por qué? Porque no se les permitió. Mis hermanos, es tan impactante esto que aunque yo quisiera morirme, mi vida no está en mis deseos. Es interesante, yo quiero decir aquí algo porque esto toca profundamente mi propio corazón. Quiero decir lo que a veces como creyentes o al menos yo he fallado varias veces en esto, o muchas veces. Claro, obviamente yo he leído pasajes en la Biblia donde hombres de Dios quisieron morirse. Elías quería morirse. Alguna vez Elías dijo, quítame la vida. Esa es la versión del suicidio cristiana. Como sabemos que no nos podemos quitar la vida porque es pecado y la vida está en manos de Dios, Señor, quítame la vida. ¿Alguna vez usted le ha hecho eso al Señor? Job también le dijo, pero mis hermanos, tengamos en cuenta que esos pasajes nos enseñan que estos hombres o estaban en una desesperación terrible, o más bien como que estaban salidos de sí. Porque la esperanza del cristiano no es que Dios le quite la vida. Mis hermanos, nuestra esperanza no es esa. Nuestra esperanza es que Cristo regrese. La verdadera esperanza del cristiano es que aunque si nos quita la vida, aunque estemos muertos, viviremos. Nuestra esperanza no es la muerte. No, mis hermanos, y lo digo por mí mismo, yo en ocasiones he pensado, ay Señor, si hoy me quitaras la vida, ya se acabaría todo llanto, dolor y tristeza. Hoy tengo que decirle, Señor, perdóname por esos pensamientos. Ese no debe ser el pensamiento de un cristiano. Ahora, ¿por qué, mis hermanos? Porque hay una gran realidad. Primero, la vida y la muerte están en manos de Dios. Él es el que determina cuándo nos morimos o cuándo no, o cuándo vivimos. Y segundo, mis hermanos, insisto, nuestra esperanza no es la muerte. Porque Dios podría quitarnos esa dificultad que nos está deseando hacer, que nos está llevando a desear la muerte. Él no nos la podría quitar. O nos podría fortalecer de tal manera que eso se vuelva tan leve que podamos vivir confiados y tranquilos en Dios. O si Dios nos quita la vida, pues bueno, era su propósito, no porque nosotros lo hubiéramos pedido. ¿Por qué lo digo, mis hermanos? Porque más bien la palabra de Dios me enseña algo muy diferente. Obviamente Pablo dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero él no dice, entonces deseen morirse. Eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, bienaventurados los que mueren en el Señor porque ellos tienen esperanza, pero no dice, pero deseen la muerte, en ninguna parte. Más bien dice todo lo contrario. Por ejemplo, ¿qué dice el apóstol Pedro? En la primera carta, capítulo 5, versículo 7, nueva traducción viviente, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Es decir, que nuestras preocupaciones y ansiedades, ¿qué debemos decir? Señor, quítame la vida. Señor, las coloco en tus manos. Señor, descanso en tus manos. Podemos ver que los que desean la muerte son los que no son cristianos. Ahora, eso no significa que si tú has deseado la muerte, no eres cristiano. Más bien, como les digo, porque yo la he deseado muchas veces. Más bien hoy el Señor me dice, Alex, ese no es el pensamiento de un cristiano. Ese no es el pensamiento de un cristiano. El pensamiento de un cristiano es, hay ansiedades, sí. Hay preocupaciones, sí. Pero Señor, las traigo en tus manos. Señor, las traigo ante ti. Señor, tú cuidas de mí. Podemos ver que en las preocupaciones y ansiedades no dice el apóstol Pedro, pídanle a Dios que se mueran. No. Si lo hemos hecho, yo lo he hecho, es necesario que le digamos, Señor, perdóname. Porque aún la vida física es un regalo tuyo. En Filipenses 4:6, el apóstol Pablo dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con toda oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Aun cuando tenemos necesidades y peticiones, ¿qué deberíamos hacer? Pedirle, Señor, quítame la vida, o Señor, gracias por tu bondad y tu misericordia, y aquí están mis peticiones delante de ti. De hecho, me encanta lo que dice el salmista. Salmos capítulo 119, versículo 50, traducción en lenguaje actual. El salmista dice, tus promesas me dan vida, me consuelan en mi dolor. Amo esto, mis hermanos. ¿Podemos ver que sí hay una diferencia entre los creyentes y los no creyentes? ¿Será que los creyentes pueden encontrar consuelo en la palabra de Dios? ¿Los creyentes? Sí, claro. ¿Y los que no son creyentes?
Pues podrían encontrarlo, pero es que a ellos no les gusta. Ellos quieren venir a escuchar la palabra de Dios y aquí lo que les prometemos es que el Señor le va a quitar todos los problemas. ¿Por qué tanta gente asiste a los lugares de predicación y apenas Dios no les soluciona el problema, no vuelven? ¿Qué estaban buscando? ¿Estaban buscando conocer a Dios? La solución de todos sus problemas. Por eso es que muchos lugares se llenan. Porque promete a usted sanidad y solución de problemas y, mejor dicho, hace unos cuantos días hubo en Manizales un evento de sanidad y de milagros y dicen que eso estaba a más no poder. Digamos que vamos a hacer un evento para hablar de la necesidad más importante, salvación y vida eterna. ¿Cuántos irían? Bueno, lo más glorioso es que si tú y yo hemos creído en Cristo Jesús, entendemos que es lo más importante. Y más bien dice la palabra de Dios es que tus promesas me dan vida, me consuelan en mi dolor. De hecho, en el mismo Salmo, pero aquí en la Nueva Traducción Viviente dice el versículo 92, si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría, ya habría muerto en mi sufrimiento. Mis hermanos, podemos entender que aún en medio de nuestro dolor tenemos una esperanza maravillosa. La palabra de Dios nos alienta, la palabra de Dios nos consuela. Sabemos que venimos a escuchar la palabra de Dios y puede ser que Dios nos solucione el problema. Siempre lo he dicho, Dios lo podría llegar a hacer. Si es su voluntad, Él lo hace. Puede ser que Dios sane mi enfermedad. Pero lo que la Biblia me enseña es que aún en medio de esas cosas es la palabra de Dios la que viene y me sostiene, me sustenta, me alegra. Como dice, ya habría muerto en mi sufrimiento si no fuera por tu palabra. Mis hermanos, el cristiano sí tiene consuelo, el cristiano sí tiene esperanza. De hecho, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 4, nuevamente la Nueva Traducción Viviente dice, mientras vivimos en este cuerpo terrenal, ahora, aquí es donde hay algo bien interesante, gemimos y suspiramos, pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. En otras palabras, el apóstol Pablo dice, si es cierto que los cristianos quisieran ya no morirse. ¿Qué es lo que los cristianos quisieran ya? Que viniera Cristo. Que llegue ese momento donde nuestros cuerpos van a ser transformados en gloria. ¿Podemos ver que es diferente? La esperanza, insisto, del cristiano no es morirse. Pablo dice, no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste, más bien queremos, ¿será que es verdad? Espero que sí. Queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Esto es lo que los cristianos realmente debemos desear. En medio del dolor, y cuando pienso en eso digo, es verdad, es una esperanza diferente. Cuando en medio del dolor o de las dificultades decimos, ay, si Cristo viniera ya, eso sí es diferente. Porque aunque yo me muriera, eso también es egoísta. ¿Sabe por qué? Porque si yo me muero, mis hermanos que quedan vivos no solamente siguen sufriendo las dificultades de esta vida, sino que ahora siguen sufriendo por mí. Si yo dijera hoy, no, es que con este dolor, que el Señor me quitara la vida, bien, yo descanso, y mi familia que queda con el dolor. Cierto que es egoísmo. Entonces los cristianos no debemos desear la muerte, debemos desear que Cristo venga. Y mis hermanos, que podría ser que llegue hoy mismo. Qué glorioso sería esto, ¿cierto? Así que vemos una gran realidad. El mundo afuera, ¿qué está esperando? El mundo afuera está esperando que encuentren la cura para el coronavirus. Nosotros decimos, pues si nos da el coronavirus nos morimos y nos vamos con Cristo, así de simple. Eso no importa. Igual en esta tierra vamos es de paso y la vida y la muerte en estas manos es de Dios. Es así de simple. O me puede dar el coronavirus y ya, me pasa como una gripa. Mis hermanos, esta es la gran diferencia. No sé por qué lo mencioné, no lo había mencionado hasta el día de hoy. Mis hermanos, esta es la gran realidad. Realmente nosotros tenemos esperanza. Este mundo vive lleno de confusión, esperando que el próximo gobierno se arregle las cosas. Esperando que de pronto las cosas marchen diferente, porque confiando en los hombres, nosotros confiamos en Dios, nuestra esperanza está en Dios. Qué diferente es vivir con Dios aún en este mundo de dolor. Ahora, como si fuera poco, mis hermanos, quiero que veamos el tercer punto, y es que Dios nos cuida. Nuestro Cristo Jesús nos cuida en un mundo de engaño. En un mundo de engaño, de mentira, de falsedad. Mis hermanos, si hay algo que cunda en este mundo, es el engaño, es la mentira. Veamos esto en los versículos 7 al 10, me parece supremamente interesante este pasaje. El aspecto de las langostas obviamente son simbólicos, esto es simbólico, ya vimos, estos son demonios. Si vamos a dibujar un demonio, si nos van a pintar un demonio, que nos lo pinten así. ¿Cómo sería? Era como de caballos equipados para la guerra. Ahora, notemos una frase allí muy importante, era como, es una visión, no es literal. Como de caballos equipados para la guerra.
O sea, ¿de quién nos pueden hablar estos personajes? De guerra. Parecen como de guerra. Llevan en la cabeza, y allí está, algo que parecía. Podemos ver que el lenguaje no es literal, es simbólico. Algo que parecía una corona de oro. Ellos se muestran como reyes, como los que gobiernan, como los que mandan. Y su cara se asemejaba a un rostro humano. ¿Podemos ver? O sea, usted los puede ver como cualquier ser humano. ¿Sí? Dice el versículo 8. Su crin, que es su pelaje, parecía cabello de mujer, y sus dientes eran como de león. Este ser está como muy extraño, como muy raro. Pero no tan parecía, era como. Dice el versículo 9, llevaban coraza como de hierro, y el ruido de sus alas se escuchaba como, pueden ver como, el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Hasta este momento, si tú y yo pudiéramos ver esto, terrorífico, ¿no? Impresionante, ¿no? ¿Qué dice el versículo 10? Tenían cola y aguijón como de escorpión. Pero aquí es donde viene lo más interesante, y cuando veo esta parte final del versículo 10, digo, gloria a Dios. Y en la cola tenían poder para torturar a la gente durante 5 meses. Impresionante. ¿Por qué impresionante? ¿Pueden ver que eran solo apariencia? ¿De qué les servían los dientes como de león? ¿Para qué? Para nada. ¿De qué les servía que parecían como caballos para la guerra y que sus alas sonaban como un estruendo y con corazas de hierro? ¿Para qué? Si el único poder que tienen es el que Dios les confirió y ni siquiera pueden matar una mosca. Literal, porque no se les permitió. Solamente pueden torturar a las personas. Esa no es la más grande tortura que vive la gente en este mundo. Ay, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con lo uno? ¿Qué va a pasar con lo otro? Cuando tú y yo creemos en Cristo Jesús decimos, aunque el mundo se venga abajo, está en manos de Dios. Y hay gente que hasta se muere por eso y se torturan por eso y hasta quisieran no que se acabe el mundo y... No, mis hermanos, qué diferente es cuando tenemos a Cristo y experimentamos esa paz que el mundo no puede experimentar. ¿Qué va a pasar con la enfermedad? Mis hermanos, nuestra vida está en manos de Dios. A veces la gente que dice, no, yo ya me voy a morir y pasan los años y los años. A veces los que más duran son los que se están muriendo desde que eran jóvenes. Mis hermanos, insisto, esto toca profundamente al menos mi corazón. Porque cuando uno vive tan angustiado y preocupado que qué va a ser el día de mañana, que esto, no, mis hermanos, como creyentes sabemos que está en manos de Dios. Está en manos de Dios. Y muchas veces eso tortura más a la gente que cualquier cosa física. Hay gente que está muerta de miedo por cosas que no les han pasado. Hay gente que dice, no, es que, no, yo presiento, yo siento una cosa aquí, yo una corazón, una cosa, no, yo no sé. No, mis hermanos. Mejor dejemos todas nuestras ansiedades en las manos del Señor. Que a veces hasta, no, a mí me va a dar algo. ¿Qué nos va a dar? Pues lo que Dios quiera que nos dé. Y si nos da, pues Él tiene un propósito. Pero a veces a mí me va a dar algo sin que me dé nada. Y lo que digo, mis hermanos, pero a veces como cristianos nos pasa también, ¿cierto? Vivimos angustiados y preocupados. Hoy Dios nos recuerda, no, todo está en manos de Dios. Más bien los que no conocen a Dios son los que viven de esa manera. El Señor nos perdone por las veces que hemos actuado así. De hecho, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 13, en la Nueva Traducción Viviente, dice, pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. ¿Por qué traigo este versículo? Porque uno de los engaños más terribles en esta época es la religión falsa. En este contexto, Pablo está hablando de eso. Hoy muchos creyentes se están angustiando y preocupando, es por enseñanzas falsas. Hoy tristemente de los púlpitos es donde más se está hablando de estas cosas. Hoy tristemente desde los púlpitos es donde los pastores hoy parecen ser no sé, lo que insisto. He escuchado este pasaje que acabamos de ver, a mí me enseñaban que esta había sido la Segunda Guerra Mundial. Yo ahí no vi ninguna guerra mundial por ninguna parte. Es más, en la Guerra Mundial hubo muertos. Aquí dice que ni uno se murió. Porque muchos pastores están mirando, es más preocupados, mirando las noticias para predicar de las últimas noticias que por predicar de la palabra. No, mis hermanos, dejemos que la Biblia diga lo que la Biblia dice. Hoy mucha gente dice, y hermanos, y con esto y la economía se va a venir abajo y que no va a haber qué comer. Mi futuro está en las manos de Dios. Mi sustento está en las manos de Dios. Mi vida está en las manos de Dios. Hoy muchas personas van a la iglesia y salen angustiadas de la iglesia. Y claro, que es que también las manipulan. Alguien estaba diciendo por ahí, me contaron, que el coronavirus no le va a dar a los creyentes si diezman.
¿Vio? Porque para eso sí. Vea, si usted está siendo fiel en las pero ¿qué pasa si usted no ha diezmado? Ay, me va a dar el coronavirus. ¿Podemos ver? Es lo que dice. Usted está en una tribulación. ¿Qué es lo primero que preguntan los pastores o líderes de nuestra época? ¿Y usted cómo está con las finanzas? ¿Usted sí le está siendo fiel a Dios? ¿Usted sí está diezmando y ofrendando? No, mis hermanos. Eso nada tiene que ver. Eso nada tiene que ver. Porque más bien son los malos e impostores, que aunque serán cada vez más fuertes, pero dicen engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Hoy tristemente cristianos están cargando con un montón de cosas, hasta con deudas que los mismos líderes de iglesia les hicieron cargar con ellas. Hermano, eso por fe. Métase en eso a deuda por fe, porque ellos mismos enseñan. Los lugares, los templos hoy en día, ¿cómo se construyen? Con deudas, colocándole cargas a las personas. ¿Cuánto da usted? Hermano, eso de un voto de 500,000 por la fe, el Señor le va a dar para eso. Y terminamos nosotros con un montón de cargas y un montón de cosas. Mis hermanos, no, más bien descansemos y confiemos en Dios. Él nos da lo que necesitamos. La vida está en sus manos, todo está en sus manos. Porque mis hermanos, para señales y milagros, está Apocalipsis 13:13, también veremos el versículo 14, también hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. ¿De quién está hablando aquí? De una bestia. Porque ¿qué dice el versículo 14? Con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hicieran una imagen en honor a la bestia que después de ser herida a espada revivió. Este es el Dios que hoy muchos están adorando. Venga aquí, que aquí sí se lo solucionan todos sus problemas. Venga aquí, que aquí le decimos lo que le va a pasar mañana, y lo que le va a pasar mañana son cosas buenas. Mis hermanos, yo no sé qué va a pasar mañana, solo sé que está en las manos de Dios. Y sea lo que sea, sé que aún las cosas difíciles ayudan para bien a los que lo aman. Por eso en Juan capítulo 16, versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. ¿Tienes a Cristo Jesús? ¿Tienes el Espíritu de la verdad? ¿Por qué estás tú hoy creyendo en Cristo Jesús, entendiendo que Cristo no te está prometiendo cosas materiales, aunque nos da muchas cosas materiales? Porque tú sabes que aunque tengas que sufrir ese dolor, esa enfermedad, esa dificultad, Dios está contigo, porque por la gracia de Dios sí somos diferentes a los que no conocen a Cristo. Insisto, hay multitudes de personas corren a las iglesias para que Dios les solucione un problema. Apenas no se lo soluciona, ¿qué pasa? Se van decepcionados diciendo: yo no creo en ese Dios. Pero hoy decimos: Señor, no es que nos gusten los problemas, pero Señor, a pesar de los problemas y dificultades, ¿cómo no creer en ti si lo que tú me has prometido es más grande, salvación y vida eterna? Por eso, mis hermanos, esto nos lleva a nuestro último punto, y es que nuestro Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios, nos cuida en un mundo de maldad. ¿No es cierto que vivimos en un mundo lleno de maldad, de pecado? ¿Y qué deseamos tú y yo? ¿Acaso no deseamos que ya la maldad se quite? O sea, ¿no desearíamos que ya Cristo venga y se acabe todo el pecado y la maldad de este mundo? ¿No desearíamos que ya estos cuerpos se vistan de cuerpos de gloria para no pecar más y no fallar más? Pero mis hermanos, en el mundo la gente no piensa sino en hacer el mal. Esa es la gran realidad. Bueno, no lo sé, al menos pienso en mí mismo antes de conocer realmente a Cristo Jesús. Yo solo deseaba hacer lo malo. Muchas cosas no las hice porque era religioso. Y bueno, hoy le doy gracias a Dios porque si yo no hubiera sido religioso, ay Señor, bendito el Señor, sí. Esa es la gran realidad. Ya les he contado muchas cosas, no las quiero volver a contar porque eso no me gusta ni siquiera recordar. De hecho, la palabra de Dios dice que hasta nos da vergüenza recordar esas cosas, las que hicimos y las que no hicimos. Pero el deseo ahora de nuestro corazón es obedecer a Dios, es honrarlo, es vivir para Él. Mis hermanos, ¿no es esto una gran diferencia? Aunque obviamente fallamos, eso es verdad. Pero ¿no es cierto que el corazón del cristiano ahora desea vivir para Dios? Desea ser diferente. ¿Por qué quisiéramos que todo el mundo conociera a Cristo Jesús? Si todo el mundo conociera a Cristo Jesús, ¿no sería un mundo diferente? Dicen los versículos 11 y 12, el rey, allí está, que los dirigía, era el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión, que literalmente significa destructor. ¿Quién es ese? El mismo diablo. ¿O será que hay otro más destructor que ese?
el rey que los dirigía. Obviamente está hablando de esas legiones de demonios y aquellos en quienes él gobierna. Y así estábamos nosotros, bajo este rey, gobernados por las tinieblas. Vivíamos sin Dios, sin esperanza en este mundo. ¿Acaso quizá muchos de nosotros no éramos de los que antes, en vez de ir y orar y depositar nuestras cargas en Dios, entonces prendíamos una vela o nos íbamos donde el brujo o donde la hechicera? ¿No éramos nosotros así? ¿No éramos de esos? ¿No éramos de aquellos que en vez de depositar nuestras cargas en Dios, mejor confiábamos en ídolos que ni oyen, ni ven, ni entienden? ¿No éramos nosotros así? ¿Y quién nos estaba dirigiendo? Pues el ángel del abismo, el que nos tenía cegados los ojos, el que en hebreo se llama Abadón, o en griego, por si de pronto usted no sabe hebreo, pues sabe griego. Obviamente eso era para la época de Juan. A nosotros podríamos decir en español, destructor. Así de simple. Era el que dirigía nuestras vidas, el mismo que dirige la vida de los demonios. Aún así, obviamente está limitado. ¿Saben por qué? Y más para con nosotros. Porque ¿quién dirige ahora tu vida? Aunque no lo vemos, pero Él está con nosotros. Ahora es el Rey que gobierna nuestros corazones por gracia, aquel en quien dejamos todas nuestras cargas y por sobre todas las cosas, nuestra alma, Cristo Jesús. Y no solamente esto, mis hermanos, si nos parece que esto es terrible, el versículo 12 dice, el primer ay ya pasó. No fue la Primera Guerra Mundial. Pero vienen todavía otros dos. Qué hermoso saber que a nosotros no nos toca esto. Mis hermanos, no sé, es un cuidado muy especial que Dios tiene para con nosotros. Insisto, aunque haya problemas y dificultades, hoy puedo ver, Señor, gracias, porque no hay ningún problema ya en esta vida que el problema que tenía. Estaba ciego, estaba bajo el rey de las tinieblas, estaba yendo para donde iba todo el mundo, para donde va Vicente, para donde va la gente, y así íbamos nosotros, ciegos, sin esperanza, pero tú me encontraste. Y hay cosas que ahora ya no vivo. Mis hermanos, aquí quiero decir algo. No ignoremos esto. Aunque a ti y a un no creyente le puede dar la misma enfermedad, aunque a mí y a un no creyente nos puede ir mal económicamente, sí hay una diferencia grande. Tener a Cristo es diferente. Tener a Cristo es diferente. Mis hermanos, no, los creyentes no sufren de la misma manera que sufren los que no tienen a Cristo Jesús. Porque los que tenemos a Cristo Jesús por gracia tenemos esperanza, salvación, vida eterna. Lo más hermoso es que yo sé que aunque hoy me muera, si quieren, ni me entierren. Gástense esa plática en otra cosa. No, claro que creo que alguien paga el seguro funerario mío. No tienen necesidad de pagarle dinero a nadie para que me saque de ningún lugar. Porque si muero por gracia, porque no lo merezco, sé a dónde voy. Espero que tú también lo sepas. A la misma presencia de Dios por gracia. No tienen necesidad de que le saquen la plática. Mis hermanos, porque tenemos una esperanza que no tiene este mundo. Porque el mundo tiene mucho pánico y mucho temor hasta de morirse, porque si se mueren, ¿para dónde se van? Ni saben. Hasta muchos que dicen creer en Dios, no, y es que ¿quién ha vuelto de allá para decirnos? Cristo. Él volvió de allá y Él nos dijo, y si tú mueres, te resucito. Así como levanté a Lázaro después de 4 días, pero mayor aún, así como yo mismo me levanté al tercer día. Hay salvación y vida eterna en Cristo Jesús. ¿No es diferente entonces aún vivir en este mundo con Cristo? En Romanos 1:32 dice en la Nueva Traducción Viviente, hablando de los que no tienen a Cristo Jesús, mis hermanos, ¿sabe qué dice? Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas, está hablando acerca del pecado, merecen morir. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Pero ellos igual las hacen. Así no éramos nosotros. Sabíamos que estaba mal, pero igual lo hacíamos. No solamente eso, peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Es el mundo en el que estamos viviendo. Es el mundo en el que estamos viviendo, donde a usted le dicen, no, es que el pecado como es de rico, dicen muchos. En estos días estaba escuchando en la esquina, porque ustedes saben que de la esquina se escucha, se alcanza a escuchar la música. Hay una canción por ahí que dice que cuando uno peca es porque está, ¿cómo es? Está tocando el cielo. Dice una canción por ahí de una mujer que no toca el cielo mientras está pecando. No es una mujer, tiene voz de amor, yo no sé quién es. Dice que uno toca el cielo mientras está pecando. Digo, lo tocarán ellos. Mis hermanos, al contrario, ya cuando uno peca, sientes como que tocas el infierno. Qué diferente es cuando uno tiene a Cristo en su corazón. ¿Cierto? Sí hay una diferencia. Los de allá afuera están buscando el mal y deseando el mal y hasta le dicen, lo invitan a usted a hacer el pecado, la maldad. Su esposa no lo está viendo, vámonos.
¿cierto? ¿Qué decimos nosotros? ¿Podríamos caer en esas cosas? Claro, porque somos tentados. Pero más bien creo que tenemos a Dios en nuestros corazones que nos dicen esas cosas están mal. Y viene dolor a nuestro corazón si fallamos. Qué diferente es tener a Cristo en nuestro corazón. Porque mientras en el mundo están buscando hacer el mal e incitar a otros al mal, en Cristo Jesús, dice en Romanos 12:21, nueva traducción viviente, no dejen que el mal los venza, más bien, venzan el mal haciendo el bien. Quizá en otra ocasión, en otra época, ¿qué estábamos buscando? Las cosas malas. ¿Hoy qué deseamos? Que llegue el momento de la enseñanza, escuchar la palabra de Dios, ser alentados. Hoy más bien queremos que otros nos inviten a cosas buenas. Hoy nos invitan a algo de la iglesia y queremos ir. Antes, ¿a qué queríamos ir? A las cosas del mundo. ¿Pero por qué, mis hermanos? Por gracia, porque Dios nos rescató de ese lugar. Por eso en 1 de Juan capítulo 5, versículo 18, y también veremos el versículo 19, dice, sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. Esto es importante entenderlo. No dice que no pecan, sino por practicar. Su estilo de vida no es el pecado. Aunque ellos pequen muchas veces, ellos se sienten mal. Pero ¿será que el mundo siente el pecado como pecado? Como les decía, no nos toca el cielo mientras está pecando. El mundo lo que está haciendo es programando el pecado. ¿Cuándo es que viene la próxima vez que vamos a hacer esto? Puede ser que como cristianos caigamos en estas cosas, pero nuestra vida ya no quiere vivir para eso. Porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Qué verdad tan grande. Pero dice el versículo 19, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Aquí es donde quiero hacer esta distinción porque creo que es muy importante. No significa que como creyentes no somos tentados. No. No significa que como creyentes quizá a veces hasta no desearíamos hacer cosas del mundo. Pero significa que como creyentes eso ya no es lo que domina nuestras vidas. Es simple. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Quiero colocarlo de esta manera, así de simple. Pensemos en esto. Antes de conocer a Cristo Jesús, vamos a poner un ejemplo. Este hombre lo único que quería era que llegara el fin de semana para serle infiel a su esposa. Emborracharse y serle infiel a su esposa con la que resultara, por poner un ejemplo, ¿cierto? Como creyente, ese hombre hoy podría sentir esa misma tentación, pero él ya no desea eso realmente en su corazón. Él más bien desearía no vivir eso. Él más bien desearía buscar algo, más bien desearía buscar un momento, cómo disfrutar con su esposa, cómo irse de paseo con su esposa. Es diferente, ¿sí? Esa es la misma realidad, mientras que el mundo está controlado por estas cosas. El mundo dice, no, eso entre más pecado mejor. Entre más pecado más bueno la pasa uno. Dice la gente, ¿no? Bueno, hasta decíamos nosotros sin conocer a Cristo. Por eso en Mateo capítulo 6, versículo 13, y con este versículo quiero terminar, podemos ver que los cristianos, aunque saben que pueden ser tentados a estas cosas, viven diferente. De hecho, ellos tienen una oración diferente. ¿Sabe qué oran ellos? No permitas que cedamos ante la tentación, porque podemos ceder ante la tentación. Porque cualquiera de nosotros podría caer, pero ¿sabe qué oran los creyentes? No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Porque sabemos que Él es el único que nos puede rescatar y Él ha prometido rescatarnos. Él ha prometido ayudarnos. Él ha prometido darnos fuerzas para caminar de una manera diferente. Así que hago la pregunta, mis hermanos. ¿No es cierto que este es un cuidado especial? Aún un pasaje que nos habla de cosas que viven aquellos sin Cristo Jesús, nos recuerda que tú y yo tenemos a Cristo Jesús. Por lo tanto, esas cosas no tocan nuestra vida. Sencillamente quisiera resumirlo de esta manera. Creo que el verdadero evangelio es un oasis en medio del desierto. Porque no importa cuántas cosas tengamos que vivir en este mundo, como cristianos, mis hermanos, no viviremos todo lo terrible que el mundo está viviendo, y eso que faltan cosas peores. Y de hecho diría, y lo más grande, porque esas personas, si hoy pasan a la eternidad sin Cristo, ay de ellos. Tú y yo, aunque hoy pasáramos a la eternidad, estaríamos en la gloria. Qué cuidado tan especial el que Cristo ha tenido con nosotros. Qué verdad tan grande, mis hermanos. Él nos ha pasado de la oscuridad a la luz, de la confusión a la claridad en Cristo Jesús, del engaño a la verdad. Él nos ha libertado de la maldad de nuestro propio corazón y nos está llevando a la eternidad con gozo en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Qué verdad tan gloriosa. Quisieras darle gracias a Dios por ese cuidado tan especial que puedes experimentar hoy en Cristo. Padre Santo, Dios del cielo, Rey eterno, gracias por recordarnos hoy a través de tu palabra que sí somos tu pueblo por gracia y que tenemos unas bendiciones que ni siquiera alcanzamos a imaginar.
Gracias por recordarnos hoy que antes estábamos en tinieblas y oscuridad, pero ahora tú nos has traído a la luz maravillosa de Cristo Jesús. Gracias por recordarnos, Padre Celestial, que antes vivíamos en el engaño, en la mentira, en la falsedad, angustiados, preocupados, sin saber siquiera qué camino tomar. Pero ahora tú nos has tomado en tus brazos, Cristo Jesús, y nos llevas por el camino correcto. Ahora tú nos llevas por la verdad, nos enseñas cada día, nos libras del engaño y de la mentira. Ahora nos conduces por el camino que lleva al cielo. Ahora nos sostienes con tu mano maravillosa. Ahora aún la maldad que antes dominaba nuestros corazones, ahora tú estás llenando nuestras vidas de gozo y de alegría y de deseos de vivir en obediencia. Tú has arrancado ese corazón que solamente vivía para el mundo. Nos has dado un nuevo corazón que quiere vivir para ti. Señor, ¿cómo no darte gracias y ver que creer en ti es una verdadera diferencia? Gracias, Señor, porque hoy podríamos estar buscando solo las cosas de esta vida. Hoy podríamos estar cegados, sin entendimiento, creyendo que éramos los mejores o quizá pensando que no te necesitábamos, pero hoy reconocemos que sin ti no podemos vivir y esto solamente por gracia. Y no solamente hoy entendemos que tú estás con nosotros, sino que tú nos cuidas de una manera muy especial, porque no solamente tú nos estás guardando en este mundo y en esta vida, aún librándonos de muchas cosas que podríamos sufrir por nuestro propio pecado, pero hoy entendemos que nos has librado y nos has salvado y que no solamente muchas cosas de esta vida ya no las viviremos, sino que lo más grande es que no sufriremos la condenación eterna, sino que vamos rumbo a la eternidad confiando en Cristo Jesús, nuestro eterno y suficiente Salvador. Gracias, Padre, por este tiempo y por tu palabra. Gracias por mis hermanos y por este momento en el que podemos congregarnos en Cristo Jesús. Amén y amén.